Ser líder es muy complejo porque lo cuestiona a uno todo el tiempo. Porque es que, claro, ya la repercusión de las decisiones que uno toma es muy amplia, ¿cierto? Hay muchas personas involucradas. Entonces, claro, hay unos cuestionamientos muy profundos de la labor de uno y de cómo inspira un equipo y cómo hace las cosas. En algún momento del año pasado fue como, uy, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo con este monstruo tan grande? ¿Qué pasó acá? Yo siempre quise un restaurante de 20 puestos, porque ahora tenemos 100. Fue muy difícil conciliarnos con eso, pero ahora lo miro y digo, qué bueno, porque por fin nos permitió crecer, soltar la operación y pararnos en un lugar en donde queremos hacer otras cosas, los socios. Yo creo que hay una aproximación a esa idea de sostenibilidad y es como abrir un poco la cabeza, ¿cierto? Atrevernos a probar y a ver cosas distintas. A que si no encontramos el ingrediente que siempre queremos encontrar en el supermercado, nos atrevamos a probar otras cosas y a indagar en otros lugares. Hola, bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de A la Carta, el podcast de la revista Buen Gusto. Hoy nos encontramos con Alejandro Gutiérrez, chef ejecutivo y socio del restaurante Salvo Patria. Con él vamos a estar hablando acerca de la importancia de la sostenibilidad en los negocios gastronómicos. Alejandro, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muy contento acá de conversar un poquito de lo que hacemos en Salvo Patria. En A la Carta tenemos 3 momentos como en toda buena cena. Tenemos entrada, fuerte y postre. Y para empezar con la entrada, queremos que nos cuentes sobre esos inicios tuyos en el mundo de la restauración y la gastronomía. Bueno, yo empecé porque andaba muy como desencantado de la carrera en la que estaba estudiando, que era de biología. Me retiré muy al final de la carrera porque me estaba llamando mucho la atención el tema de la cocina. Digamos que crecí en una familia en donde fue muy importante sobre todo habitar este espacio de la cocina, la convivencia en familia, en estos lugares en donde pasábamos muy rico alrededor de la mesa, cocinando, participando de todo el cuento. Y nada, como que me sentía muy cómodo y me empezó a llamar mucho en algún momento en medio de la carrera. En esa época, hace 20 años, un poco más, pues como que uno no tomaba la decisión de estudiar cocina, no era tan común como ahora. Había muy pocas escuelas de formación, entonces pues no fue una decisión fácil, pero decidí abandonar y meterme al cuento. Traté de estudiar en un principio, pero no se dieron las cosas y arranqué haciendo unas pasantías en un gran restaurante de esa época que se llamaba Donostia, dirigido por Tomás Rueda, que es ahora el chef de Oriente. Y bueno, ahí empecé como pasante y me terminé quedando, trabajando ahí un tiempo y bueno, ha pasado un buen rato. ¿Y qué fue eso que te enamoró tanto de la cocina? A ver, a mí me ha costado mucho la academia y el rigor académico y tenerme que quedar sentado, y, ¿me entiendes? Como siempre me ha gustado más estar haciendo, como el proceso creativo y la capacidad de estar creando y de estar haciendo cosas, y la cocina es ideal yo creo que para ese tipo de personalidades como la mía. Entonces, sí, como que tenía una ilusión con la carrera mucho más del biólogo explorador de antaño que se metía a la selva y viajaba y todo este tipo de cosas, y me enfrenté a una cosa muy distinta. Sobre todo en una época en donde estaba el país muy cerrado por la situación de violencia. Estamos hablando de principios de los 2000. Entonces pues no había la posibilidad de viajar tanto y explorar, estábamos muy encerrados y me aburrió tremendamente el tema de la academia y ver mi carrera desde ese punto. Entonces la cocina sí me mostró otro espacio mucho más entretenido, divertido, y me enamoré de ese mundo, de habitar la cocina, sí, pues ya traía como mucho, muy como esa sensibilidad y ese gusto de todas maneras, pues por la familia, por lo que te contaba, pero sí, me encantó y pues sí, preferí dedicarme a eso.
¿Y qué tanto hay de ese espíritu explorador en la cocina? No, muchísimo, muchísimo. Yo hoy en día cuando miro para atrás, de todas maneras sí creo que nunca perdí como esa vocación de biólogo y un poco también que tenía de artista, que también me ha encantado siempre como el tema creativo y hacer cosas pues como por el lado del arte. Yo miro para atrás y creo que todavía está muy, muy latente eso. Y en la cocina, yo creo que la cocina tiene una cosa maravillosa y es que puede albergar cualquier disciplina, puede conectar cualquier disciplina, cualquier profesión. Es algo como tan profundo y tan importante para nosotros, ¿me entiendes? Es esencial para la vida, es lo que nos conecta de una manera más íntima con la naturaleza o de la manera más íntima con la naturaleza. Entonces, pues, eso puede permear cualquier otro, ¿cierto? Otra disciplina o, como te decía, profesión. Entonces, pues la biología ha sido muy, muy útil y esa idea de explorar y esa ha estado ahí como para, sí, digamos que he encontrado ese espacio en la cocina, pues que es muy chévere. ¿Y cómo llegas entonces de esa experiencia como cocinero a ya pensar en tener un negocio, ya convertirte en empresario gastronómico? Pues después de haber pasado por varios restaurantes, de haber viajado, de haber visto cómo era en otros países esto, pues ya como que empecé a sentir un poquito las ganas de tener un espacio mío, de no tenerme que regir bajo la mirada de otra persona, sino poder explorar eso que quería hacer yo, tener un espacio como para esa creatividad que estaba como tan latente. Y Salvopatria se presentó como un espacio para que pudiera suceder esto, ¿cierto? Y para arrancar ya a emprender como empresario y a crear como ya como el lugar en donde yo quería plasmar mis ideas y mi visión sobre la cocina. ¿Y cómo te encuentras tú con Salvopatria? Porque no sé si todos sepan que originalmente tú llegas a un espacio que ya estaba creado, que tenía otra vocación. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, Salvopatria arrancó como un pequeño café. Mi socio Juan Manuel Ortiz lo abrió un poco con la idea de arrancar, de ser muy pionero con el tema de los cafés especiales, de que los colombianos aprendiéramos a tomar café, nuestro café, que lo exportábamos todos y tomábamos un café terrible. Eso hace más o menos, eso sucedió hace 13 años, un poco más. Y Juan arrancó a servir café de origen, de especialidad, preparado de una manera muy cuidadosa, con todo el método. Y esa fue su primera visión. Y yo andaba en el mismo momento trabajando en otro restaurante, pensando mucho en eso. Yo decía, ¿por qué estamos sirviendo café a la italiana? Un café amargo, quemado, sí, no estamos explorando nuestra forma de consumir nuestro café y de que refleje un poco más ese tema cultural. A mí me parecía muy contradictorio que dijéramos que éramos el país cafetero y ningún colombiano tuviera ni idea de café y se tomara un café tan malo en todos los sitios. Y un día llegué a Salvopatria y vi a Juan Manuel preparando un café y yo no podía creer que lo que estaba oliendo era café, ¿me entiendes? Y estaba haciendo una Chemex súper lindo y yo decía, ¿qué es esto tan increíble? Y de ahí como que estrechamos lazos y se generó una amistad muy, muy bacana. Y después de eso, digamos que ya decidimos emprender juntos y yo me incorporé a Salvopatria y en ese momento nos fuimos de una pequeña esquinita en el Parque Portugal de Chapinero a una casa un poco más grande en la 54 con cuarta. ¿Y cómo fue ese desarrollo gastronómico de Salvopatria? ¿Cómo empezó como ese proceso creativo para ti? Pues mira, básicamente lo que queríamos hacer era, o lo que mi visión con respecto a la cocina era hacer lo mismo que estaba haciendo Juan con el café, que era coger el buen café colombiano y ponerlo para que los clientes lo pudieran probar y conocerlo y entender esto, hacer lo mismo con el producto colombiano. Digamos que ya había algunos restaurantes que estaban haciendo esa exploración, estaba Leo, Minimal, que son pues digamos que unos referentes de toda la vida de esta decisión de trabajar con el producto colombiano. Donostia, definitivamente, y Taula, donde yo me había formado, pero no había mucho más. Eran muy pocos los restaurantes que decididamente querían trabajar con producto colombiano. Y lo que quisimos hacer fue hacer lo mismo que con el café, ¿entiendes? En un ambiente relajado, muy de bistró de barrio. Lo que hicimos fue eso, hacer una exploración de los ingredientes colombianos y ponerlos en la mesa para que nosotros aprendiéramos
a conocer nuestro propio producto y a familiarizarnos y a enamorarnos de estos ingredientes maravillosos y a conocer el territorio nacional a través de nuestra gastronomía. Entonces, pues esa fue como la primera construcción gastronómica. Un proceso muy creativo de crear muchos platos, de hacer 1000 vainas todo el tiempo, que fue muy interesante. ¿Cómo recuerdas ese primer día en Salvopatria ya con este nuevo enfoque? Uy, fue un lunes, se llenó, no habíamos hecho mucho ruido. Me acuerdo que hay por ahí una foto, no había ni cuadros colgados, estábamos medio en obra gris, pero arrancamos porque había que arrancar. No, pucha, yo no recuerdo de unos boleos y una cantidad de trabajo uno cuando arranca, y sobre todo un proyecto pequeño, pues tiene que hacer de todo, y no, eso eran unas jornadas de llegar a las 8 de la mañana y salir a las 12 de la noche, 1 de la mañana, todos los días, durísimo. Pero cuando está en la energía y la motivación, pues es muy rico hacer eso. Pero sí, me acuerdo ese primer servicio, no, muy, muy grato, fue muy lindo, porque se llenó un lunes por la noche el restaurante, sí. ¿Y por qué crees que en esa época empezó a calar como este tema de la cocina colombiana también? Porque nos pasa todavía y lamentablemente igual que con el café en esa época. Y es que yo siento que somos muy desconocedores del valor que tiene nuestra gastronomía. Tendemos a verla como con mucho desdén y pues en esa época más. Y tú te atreves a continuar con un camino que, como bien nos cuentas, otros ya habían empezado a explorar. ¿Pero por qué crees que se llenó y a partir de ahí empezó a ser exitoso? Yo creo que ha habido un par de factores muy determinantes en ese sentido, y es pues que nosotros no le parábamos bola a nuestro producto, a nuestra gastronomía, porque vivimos en un país con tantas complejidades sociales y políticas que era muy difícil sentirnos orgullosos de quiénes éramos, ¿me entiendes? Y apreciar lo nuestro. Y yo creo que sí, en ese momento empezó a haber un cambio político y social que nos permitió empezar a sentirnos un poquito más orgullosos, y ya había otras personas que estaban representando al país de otras formas que podíamos decir, bueno, ya no somos el país del narcotráfico que está en guerra, sino otras cosas. Entonces eso yo creo que abrió un poquito más el espacio, y pues a mí fue definitivamente haber tenido una experiencia en Lima y haber visto el orgullo y como lo que estaba pasando con la gastronomía peruana en esa época. Volví a Colombia y dije, aquí puede pasar lo mismo, o sea, no tenemos nada que envidiarle a nadie, tenemos una despensa hermosa y yo creo que podemos perfectamente situarnos en ese lugar. Entonces pues fue una decisión, creo que lógica, que había que tomar en ese momento. Para cerrar este primer bloque de la entrada, y como esto es a la carta, entonces te voy a poner a escoger dos caminos. ¿Escoges el éxito o el fracaso? Yo creo que hay una noción del éxito que está como súper difusa, y sobre todo en este mundo tan capitalista, pues el éxito es un sinónimo de conseguir mucha plata, ¿cierto? Y yo no me sitúo tan ahí, no me mata tanto esa idea, ¿me entiendes? Porque generalmente uno pasa por encima de muchas cosas y tiene que sacrificar y perderse un poquito en un sentido ético y de cuidado a los demás. Entonces yo a veces peleo un poco con esa idea del éxito en ese lugar. Para mí el éxito es muy de estar en paz y tranqui, vivir la vida como de una manera como plena, disfrutando lo que uno hace sobre todo. Y a mí el fracaso me gusta mucho porque enseña mucho, y porque después de un tiempo le permite a uno, yo no sé, yo pienso mucho, me sitúo en el presente y miro quién soy en estos momentos, y pienso en las memorias, en los momentos más duros, y creo que valen toda la pena por quién es uno hoy en día, ¿me entiendes? Y es una forma como de también construir el pasado y verlo de una manera como muy grata, y de conciliar los momentos difíciles, ¿cierto? Que a veces nos encerramos en decir eso fue horrible, y cuando uno se mira hoy en día dice, pero mire, si soy esta persona y me siento pleno y feliz con quien soy, pues qué chévere haber fracasado en algunos momentos. Y creo que vale mucho más la pena esa mirada porque uno fracasa todo el tiempo, y si uno se la pasa frustrado por eso, pues la va a pasar muy mal, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho el fracaso por eso. Como te gusta más el fracaso, entonces escoge un número del 1 al 3. Del 1 al 3, el 3. ¿Cómo sobreponerse de un fracaso? Uno tiene que ser sincero con lo difícil que es fracasar, ¿me entiendes?
con el impacto emocional que eso puede tener, ¿cierto? Uno tiene que admitir primero el fracaso y admitir su vulnerabilidad y la razón por la cual también uno fracasó, ¿me entiendes? A veces nos ranchamos en no admitirlo y en ocultarlo, y eso yo creo que es lo peor, porque uno tiene que ser abierto y admitir ese fracaso y hacer una lectura eventualmente de los errores que cometió que lo llevaron a ese lugar, ¿cierto? Que nos pasa mucho que fracasar es tan horrible que nos disculpamos y evadimos, exacto, y yo creo que uno lo que tiene que hacer es admitir sus fracasos y de ahí arranca un proceso de construcción muy interesante, porque es que cuando uno fracasa aprende un montón. Cuando uno fracasa y admite su fracaso y todo eso, pues adquiere unas herramientas muy chéveres para seguir avanzando, ¿me entiendes? Y pasa por ahí y lo rico de equivocarse es tener las herramientas para no volver a cometer los mismos errores. Si no lo admitimos y si no lo abrazamos un poco ese fracaso, pues vamos a volver a caer en las mismas. Entonces, sí, yo creo que un poquito el proceso puede ser ese. Para cerrar esta parte de la entrada, ¿cuál es tu entrada favorita en Salvopatria? A mí me encanta un plato, me parece un plato bien lindo, que es como ya se está convirtiendo en un clásico. Lo tenemos por temporadas porque depende de las hormigas culonas, pero es un agnolotti, que es una pasta rellena de un puré de maíz asado, como mazorca asada, y tiene una mantequilla de hormiga culona. Está muy rico. Está muy rico y es como una especie de, sí, ya es como un medio clásico del restaurante. Bueno, Alejandro, llega nuestro plato fuerte, que es hablar de sostenibilidad. Y antes de que nos empieces a contar cómo lo trabajas desde Salvopatria, yo quisiera preguntarte cuál es tu definición de sostenibilidad. Eso es un término que está por todas partes y no tenemos ni idea de qué se trata, pero para mí es las acciones que tomamos en el presente, que nos van a garantizar un mejor futuro. Entonces el cuidado del agua que estoy haciendo yo me va a permitir que el día de mañana tenga agua potable, de buena calidad, ¿cierto? Para mis hijos, para todo eso. Entonces, es eso. ¿Qué acciones en el presente tomo que me permiten garantizar un futuro? ¿Y cuándo empiezas tú a interesarte por ese tema de la sostenibilidad? Pues mira, desde mi formación de biólogo y desde niño he sentido como una cercanía y un amor grande por la naturaleza, una curiosidad. Y haber estudiado biología le permite a uno entender la complejidad de la vida, de los ecosistemas, de este planeta tan lindo. Y entonces de ahí viene como un poco esa necesidad de cuidar lo que tenemos, ¿cierto? Yo creo que no es que haya sido como un momento en donde yo dije, ay, yo quiero dedicarme a esto de la sostenibilidad, ¿cierto? Siempre ha habido en mí como una inquietud y una necesidad de proteger esto hermoso que tenemos, de no seguirlo degradando. Entonces, pues desde ¿qué ha pasado? Que un poco no entendíamos que desde un restaurante se pueden tomar acciones tremendamente trascendentales en este sentido, ¿cierto? Y muy significativas. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que el restaurante era una plataforma muy chévere en donde podía uno tomar acciones en términos de sostenibilidad y hacer cosas muy significativas. Entonces, pues sí, yo creo que ahí siempre ha estado el cuento, y yo por eso te decía que mantengo mi vocación de biólogo porque sigue habiendo ese amor, ¿me entiendes? Sí, la naturaleza. Por la vida. Que aparte, cuando comentabas lo de la biología, yo pensaba es que al final el alimento es vida. Sí. Es decir, es un ser vivo más que con el que todos estamos en contacto todos los días en la mesa, pero no lo vemos así. No lo vemos así. Y no entendemos una cosa que es muy trascendental. Hay una frase muy linda que dice que el comer es el acto más íntimo que tiene uno con la naturaleza, porque al final lo que estás haciendo es tomando un elemento natural y incorporándolo y haciéndolo parte de tu cuerpo. No existe nada más íntimo que ese acto, es muy profundo, ¿cierto? Ahí hay una relación muy profunda y la biología obviamente tiene un montón que ver con eso. Pero entonces, ¿cómo llevamos eso de un discurso evidentemente lindo, que tiene una trascendencia, a algo práctico ya en el día a día de un negocio? Mira, hay un tema que es un error terrible hoy en día en términos de sostenibilidad, y es que nos están haciendo creer que la sostenibilidad es una vaina súper compleja.
y que uno tiene que hacer unas inversiones en infraestructura y tiene que tener paneles solares y comprarse un carro eléctrico y todo tiene que ser con algodón orgánico y solo puede comer orgánico y entonces se nos volvió una vaina súper compleja, pero es tan simple y yo no hago sino pensar en las abuelas y en las mamás y en las acciones que tomaban en el día a día en un hogar y en cómo hacían, cómo le sacaban el máximo provecho a cada cosa, cómo guardaban cada bolsita de plástico en la estantería, cómo cogían el agua que sobraba de una cosa para regar las matas o para hacer otras vainas. Y eso ha estado ahí siempre. Y son acciones tan simples, ¿cierto? Que no requieren de todo esto que nos están vendiendo en términos de sostenibilidad, porque al final estamos en este sistema mercantilista en donde nos quieren vender todo el tiempo vainas, ¿cierto? Entonces, las acciones en términos de sostenibilidad son muy sencillas, ¿cierto? Y todas dependen sobre todo de las acciones de uno, ¿sí? De las personas. Y ahí yo creo que es muy importante y lo que yo trato de hacer todo el tiempo en el restaurante con nuestro capital humano es entender que tomar estas acciones, eso no puede depender solo de mí, sino de todo un equipo, de todos los que habitamos el restaurante y estamos ahí, que tenemos que sentir que es un privilegio estar haciendo esto, no una obligación ni una tarea, sino un privilegio. Y cuando uno toma estas acciones, se tiene que sentir muy orgulloso y muy feliz de estar haciendo lo que está haciendo. Y ahí se siente esa sensación de privilegio, de estar cogiendo el hielo que se estaba derritiendo y en vez de tirarlo a la bacha, ponerlo en un tarro donde nosotros guardamos el agua que reciclamos y con eso lavamos los pisos y los baños y se lo echamos a las matas, ¿sí me entiendes? O estar conscientes en la separación de residuos que hacemos en el restaurante y no estar botando en la primera caneca que nos encontramos. Es muy importante que esas acciones que son tan simples, sintamos que son un privilegio estarlas haciendo, nos sintamos muy orgullosos y muy felices de estarlas haciendo, de bañarnos con un balde, de esas cosas que al final, ¿cierto? Que nos va a incomodar eso, ¿me entiendes? Pero tenemos que cambiar un poquito la conciencia sobre las cosas, ¿cierto? Porque todo el tiempo pensamos que es que eso nos va a incomodar. ¿A quién le va a incomodar un balde en la ducha? ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Es como si estuviéramos sacrificando unas cosas tremendas, ¿sí? Estamos sacrificando, vamos a dejar de comprar un par de zapatos. Eso qué sacrificio es, ¿me entiendes? Tenemos que sentirnos súper orgullosos de no haber comprado un par de zapatos que no estábamos necesitando para nada, ¿cierto? Entonces, ahí es un poco lo que uno tiene que hacer en términos de sostenibilidad, de entender eso. Yo creo que las abuelas se sentían muy felices de aprovechar absolutamente todo un pollo, ¿sí? De sacarle el mayor provecho a lo que llegaba a remesa de la finca. Estaban felices, esa era su labor. Y yo creo que uno se tiene que parar en ese lugar y sentirse muy bien cuando toma esas decisiones. Y si uno se siente muy bien cuando toma esas decisiones, va a querer tomar más decisiones todo el tiempo en materia de sostenibilidad, ¿cierto? Y son muy simples. Dejar de comprar bobadas, ahorrar agua, bañarse más cortico, ¿sí? Cuestionarse esas cosas, preguntarse esas vainas, ¿sí? O sea, que necesito ir 10 cuadras en carro o puedo ir caminando, ¿me entiendes? Son esas cosas. Y entre más decisiones estemos tomando en términos de masa crítica, más impacto vamos a generar. Y desde el punto de vista del restaurante, ¿cómo lo evidencias? Digamos que lo más obvio, pues evidentemente es el menú, es la construcción de los platos. Tengo entendido que, por ejemplo, tú eres de los que piensa que efectivamente el menú tiene que ser cambiante porque es que la despensa es cambiante y lo que no es sostenible es precisamente obligarnos a comer el mismo producto todos los días. ¿Cómo llevar eso a la práctica de pronto para quien no esté tan familiarizado con esas prácticas ancestrales que le puedan dar pistas? En lo que tiene que ver con el menú, digamos que está ese acto consciente de entender que nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a los ciclos naturales, ¿me entiendes? No obligar a la naturaleza a proveernos nuestros caprichos. Y al final esa adaptación resulta en unas cosas muy interesantes, en tener una dieta más amplia, en probar cosas distintas, ¿cierto? En explorar, en aprender y en unos procesos creativos interesantísimos. Yo creo mucho en el menú que tiene que estar cambiando y esa es la primera aproximación que hacemos nosotros. Hay una aproximación muy profunda, compra de lo local. Otra aproximación, no vendemos gaseosas.
y no vendemos agua embotellada. Imagínate la cantidad de envases en 13 años que nos hemos ahorrado por esto, ¿me entiendes? Son cosas muy simples que estamos haciendo. Yo creo que hay una aproximación a esa idea de sostenibilidad y es como abrir un poco la cabeza, ¿cierto? Atrevernos a probar y a ver cosas distintas. A que si no encontramos el ingrediente que siempre queremos encontrar en el supermercado, nos atrevamos a probar otras cosas y a indagar en otros lugares. Entonces, eso digamos que es lo que hacemos sobre todo en el restaurante, es un poquito tener una postura y cambiar los platos, incomodar un poco a las personas para que abran su cabeza y sí. Para ti no es un problema esto que a veces da como terror en los restaurantes desde adentro, que es el no tengo, no hay, no está disponible en este momento este producto. Para ti eso no, es más fácil conciliarse con esa idea. Ese error que cometen los restaurantes es pretender tener una carta fija con todo disponible y eso es imposible. Entonces te termina pasando mucho en los restaurantes que quieren ser muy rígidos con su menú, que te entregan el menú y te empiezan a decir que no tienen un montón de cosas. Yo no tengo ese problema. Sí, si no tengo, no tengo, y le digo al cliente que no tengo. A veces no me va a llegar pescado y pues tengo que salir a decir que no tengo pescado porque no va a conseguir pescado cualquiera. Yo tengo unos compromisos de compra y una relación con unos programas de pesca, entonces pues quiero que ese sea el pescado del restaurante. Pero la posibilidad de que el menú cambie evita o lo salva a uno de estar con este cuento de no tengo, no hay, ¿cierto? Porque pues si a mí me llama un proveedor y me dice, oiga, se me está acabando este producto, no voy a poderle mandar, pues cambio ese plato o le cambio ese producto al plato. Y ya, imprimo la carta y imprimimos la carta en la oficina y listo. Y tenemos un sistema para que la carta se pueda cambiar en cualquier momento. Entonces uno va a presentar eso al sistema de costos, el analista lo ingresa, revisa precios de no sé qué, revisamos producciones, hacemos el proceso, pero en cuestión de una semana o de menos, de 3-4 días, yo ya puedo tener un plato nuevo en la carta. Y es un proceso delicioso ese de cambiar. Vamos a escoger ahora entonces entre otras dos opciones. ¿Prefieres preguntas de verdadero o falso o preguntas de frase incompleta? Frase incompleta, vamos a ver qué pasa. Escoge un número del 1 al 3. El 1. ¿La peor decisión que he tomado en el negocio fue? Bueno, en algún momento se sintió como la peor decisión habernos movido a la casa en la que estamos ahora, que es una casa gigante, en donde duplicamos la cantidad de gente y nos volvimos de un momento a otro un restaurante enorme, con un anexo que se llamaba Libre, y el año pasado se sintió como la peor decisión de la vida. Hoy me parece una decisión fantástica. Y en ese orden de ideas, de nuevo, cuando uno mira el pasado se puede reconciliar mucho con esas cosas. Sí, en algún momento del año pasado fue como, uff, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo con este monstruo tan grande? ¿Qué pasó acá? Yo siempre quise un restaurante de 20 puestos, porque ahora tenemos 100. Fue muy difícil conciliarnos con eso, pero ahora lo miro y digo, qué bueno, porque por fin nos permitió crecer, soltar la operación y pararnos en un lugar en donde queremos hacer otras cosas, los socios, y expandir nuestro conocimiento. Yo ahorita estoy con muchas ganas de arrancar a hacer, de compartir este conocimiento que hemos adquirido en sostenibilidad y hacer consultorías, asesorar otros proyectos para que mejoren sus prácticas. Y eso solo se hubiera logrado si hubiéramos crecido de esa manera abrupta. Entonces, sí, tal cual. Creo que la peor decisión la sentí como haber crecido tan rápido en ese proyecto tan ambicioso. Pero hoy miro para atrás y digo, siquiera tomado esa decisión, era la decisión correcta, ¿cierto? Dolió como un berraco en su momento, pero ahorita digo que bien, porque estamos parados en otro lugar y en un lugar de vida muy, muy interesante. ¿Cuál es un fuerte que recomiendes de Salvopatria? Ahorita estamos trabajando con los procesos de ganadería regenerativa. Yo dejé de trabajar con carne de res por muchos años, porque cuando hice unos procesos de trazabilidad, la carne de res no me estaba dando la posibilidad de saber de dónde venía y qué prácticas había detrás de la producción ganadera con lo que nos estaba llegando al restaurante. Yo no sabía si esto había implicado deforestación en la Amazonía, o si estaba ligado a problemas de orden público, a desplazamientos armados, a todo ese tipo de cosas que han estado relacionadas con el tema ganadero. Y yo dejé de trabajar con carne de res mucho tiempo.
y ahorita estamos vinculados a unos procesos de ganadería regenerativa fantásticos que están logrando dejar la huella de carbono en ceros, están reforestando, están generando corredores ecológicos, están generando unos procesos de intensidad sobre la pastura súper chéveres, animales que están creciendo en muy buenas condiciones y cada vez está metiendo más gente a estos procesos y ya sabemos de dónde nos llega el ganado. Y ahorita estamos con un ganado Angus que está creciendo alrededor de... Trabajamos en los llanos con Cebú también, por los lados de San Martín, cerca a Villavicencio, pero ahorita estamos trabajando también con Angus muy cerca de Bogotá y sacamos como un corte de sobrebarriga, como de entrepecho, muy chévere, braseado muchas horas, como muy con el estilo criollo, y es un corte de esos para compartir que se pone en el centro de mesa, que a mí eso me parece divino. Yo amo que la gente pida para compartir en el restaurante y sea la forma de comer, así nos golpee en términos de ticket. Yo prefiero que la gente coma así, yo soy muy de eso, y este plato es divino, es un... ¿Y cómo se llama el plato? Pecho de Angus al braseado, creo que se llama así. Lo acabamos de meter a la carta y está fantástico. Le pusimos ese nombre un poquito más elegante, pero aquí entre nos está inspirado totalmente en una sobrebarriga a la criolla. Bueno, y después de una deliciosa entrada y un maravilloso fuerte, llega el postre. Ajá. Y en el postre queremos conocer ese líder que hay detrás del empresario, detrás del cocinero. Y empecemos por hablar de ese tema del liderazgo y del cómo trabajas con tu equipo, cómo empezaste a construir ese líder que hay en ti después de tantos años en Salvo Patria. Uy, pucha, ser líder es muy complejo porque lo cuestiona uno todo el tiempo. Porque es que, claro, ya la repercusión de las decisiones que uno toma es muy amplia, ¿cierto? Hay muchas personas involucradas. Entonces, claro, hay unos cuestionamientos muy profundos de la labor de uno y de cómo inspira un equipo y cómo hace las cosas. Pero es muy interesante. Yo no sé si yo sea tan buen líder como en el sentido empresarial, porque al final termino teniendo una relación muy cercana con el equipo. Pero sí me gusta estar muy pendiente de ellos, me gusta dar ejemplo, me gusta mostrarles que su chef es una persona capaz de hacer las cosas bien hechas, ¿me entiendes? Que se puede enfrentar a un servicio, mostrarles cómo hacer una técnica, cómo mejorar un proceso, cuestionarlos, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido uno cada vez, pues, en el proceso de liderazgo cada vez mejora más, ¿cierto? Yo antes tenía un temperamento mucho más volátil, ahorita ya soy mucho más sereno para expresar las cosas, las dificultades, para ver cómo encontrar las soluciones a los problemas. Me gusta ser muy exigente con ellos y hacerles entender a los chicos que trabajan conmigo que es muy importante la exigencia, que si van a llegar a un sitio en donde esperan que no los exijan, están en el lugar equivocado, porque necesitamos eso, necesitamos seres humanos que se esfuercen, que sean disciplinados, que se pregunten, porque la situación está dura, estamos en un momento muy convulso, mucha guerra, la naturaleza vuelta a nada, entonces necesitamos esa disciplina y esa capacidad, sobre todo en un momento también en donde el celular nos está mostrando unos mundos superficiales y muy mentirosos y creemos que ahí está el horizonte y nos vamos a llenar de decepciones y creemos que así es. Entonces, sí, pues sí, también me muestro muy, muy como soy. Yo no tengo, pues, miedo a que me vean emocionalmente tal cual y soy muy emocional, entonces cuando se me salta la rabia se me salta y cuando tengo que llorar lloro y cuando estoy muerto de la risa me río duro y pues así me conocen los chicos en el restaurante. Entonces sí, ese proceso de liderazgo es todo un cuento. Ahorita estoy más en el lugar en donde, al querer un poquito dar un paso al lado de la operación, lo que quiero es enseñarle a los otros chicos que están liderando esas cosas que yo he aprendido con el tiempo, que ellos puedan ser mejores líderes incluso que yo. Entonces he estado muy concentrado en eso, en cómo ayudarles a ellos a
más bien a llevar un equipo y a enfrentarse a las complejidades del liderazgo y de todas estas responsabilidades. ¿Qué te inspira todos los días? Tener incidencia para el cambio, para un cambio positivo, tener un lugar que me ha permitido tanto en la vida para poder hacer estas cosas. Me inspira mucho mi hija, ¿qué más? Este país, no sé, sí, hacer cosas. Me inspira mucho tener la posibilidad de estar haciendo vainas. Yo soy muy hiperactivo y me gusta estar haciendo cosas, entonces me inspira mucho eso. ¿Y ese rol de padre cómo lo llevas? No, eso es lo primero. O sea, yo un poco también la idea de no tener que estar habitando el espacio del restaurante constantemente y en todos los servicios y tenerme que enfrascar pues en demostrarle a todo el mundo que soy el mejor chef del mundo y todo eso. Yo eso ya lo dejé a un lado hace rato porque mi prioridad es ser padre. Soy padre divorciado, entonces tengo una semana y una semana, pero hago lo posible por dedicarle tiempo de calidad a mi hija, porque además eso es tiempo de calidad para mí. Entonces sí, ese rol de padre a mí me encanta. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir en este trasegar como empresario que de pronto no, en su momento nadie te lo dio y ahora lo valorarías? Yo hubiera apreciado mucho, no sé si un consejo, pero como haber tenido un jefe más presente. Yo creo que es muy importante cuando uno se mete en este tema de empresario y es socio de un sitio. Yo creo que desde ese lugar es muy importante tener un gerente que también le exija a uno cosas. Estar en ese lugar como arriba de la pirámide puede ser contraproducente porque uno puede tener unas habilidades muy buenas para unas cosas, pero puede ser un desastre para otras, ¿me entiendes? Entonces, creo que en este camino que emprendimos en Salvopatria por mucho tiempo, me hubiera gustado como más que un jefe, una persona que me hubiera pues como metido más rigor en ciertas vainas, ¿me entiendes? A mí me encanta trabajar y soy súper camellador y todo eso, pero por estar haciendo tantas cosas suelo ser un poco disperso y desordenado, entonces me hubiera gustado como tener como ese gerente ahí poniéndome a marchar un poquito más rigurosamente. Tenemos entonces más elecciones en la carta. Ajá. Entonces vamos ahora a escoger entre preguntas rápidas, respuestas cortas o ¿qué prefieres? No, preguntas rápidas, respuestas cortas porque para ver si dejo de hablar tanto. Muy bien, ¿qué desayunaste hoy? Hoy desayuné arepa, aguacate, huevo frito, piña y café, obviamente. Café filtrado. ¿Qué no soportas en un restaurante? Plato favorito del menú ahorita, unos cubios a la brasa con una mayonesa de ameros al carbón. Tan divinos. Y la reivindicación del cubio y ese plato a mí me ha parecido espectacular porque todo el mundo no hago sino escuchar, ay, yo odiaba el cubio, pero probé estos y me encantaron y eso a mí me parece divino. Un restaurante al que te gusta volver permanentemente que no sea el tuyo. A ver, ¿cuál escogemos? Uno solo, fue madre. Me gusta ir mucho, me encanta ir a un restaurante de ramen que queda en la 55 con 13, que se llama Sirai Ramen. La chef es Erika, que es una japonesa es una venezolana de ascendencia japonesa. Me encanta ese sitio. Me encanta ir a comer ramen allá. Una canción que siempre suene en Salvopatria. Yo hago los playlists y los hago grandísimos y los lleno de canciones para que no suene una sola. ¿Cuál suena siempre? Hace poquito tuve que sacar Hasta la raíz de Natalia Lafourcade porque me pareció una canción buenísima y estaba sonando tanto que la tuve que sacar porque dije la voy a terminar odiando. Y como no solo la oyo un montón en Salvopatria sino en todas partes, dije ya no más, la tuve que sacar porque para no dañarla. ¿Qué te gusta comer cuando llegas a la casa después de un día de voleo? Los cocineros comemos re mal cuando llegamos a la casa después de un día de voleo. Uno abre la nevera y no hay nada, y hay un pedazo de pan viejo, y entonces no es como que me gusta comer. ¿Qué me gustaría? Me encantaría encontrarme con un caldito, con un caldito de papa delicioso, caliente, ¿cierto? Pero la realidad es lo que haya.
Ok. Si supieras que vas a morir pronto, ¿cuál sería tu última cena? Mi última cena, un sancocho, ayuno, como con todas las presas al lado, con ají, con harto gado, con yuca blandita, con espinazo bien blandito, bien bueno. Yo creo que me iría por ese. ¿Y cuál postre recomendarías en Salvo Patria? ¿Cuál postre? Hay uno que, mejor dicho, no necesita recomendación, que es la milhoja. A todo el mundo, y es el único plato que lleva 13 años en la carta y nunca ha salido por un segundo. Pero ahorita hay uno muy chévere que es un merengón de mambe, de este producto de la hoja de coca, con un chocolate de origen del Guaviare, como una mousse de chocolate, una ganache de chocolate de origen, y como un sorbetico que hacemos de lulo con una pasta de chocolate blanco y marañón. Está muy rico. Está muy bueno ese postre, un poquito más complejo, muy interesante, y hemos trabajado mucho en la reivindicación de la hoja de coca, en cambiar un poco la percepción que tenemos sobre la hoja de coca, y ahí está ese postre que es muy lindo para cerrar con broche de oro y pensar sobre la planta de coca de una manera diferente. Bueno, hemos llegado al final de este menú. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. ¿Qué tal estuvo todo? No, genial, estuvo delicioso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros en A la Carta. Esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros de este nuevo episodio. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hoy estamos desde el restaurante de Rivero del Hotel Vilar América, aquí en la ciudad de Bogotá. Agradecimiento especial para ellos por prestarnos este espacio.